Antes de comenzar quiero mostrarles esta foto que nos mandó NeoTigreX de su model kit de la maga oscura de la línea Cross Frame Girl. Muchas gracias por compartir y si quieren enviarnos una foto o video pueden hacerlo a través de las redes sociales que están en la descripción. Y sin nada más que agregar, comencemos. Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Nippon House? El día de hoy estaremos reseñando la figura de llamada Anna proveniente de la serie Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Esta figura fue fabricada por Sega y se lanzó bajo la línea de figuras de premio PM Figure. Originalmente salió el 27 de mayo del 2022, siendo la primera figura de llamada en haber salido al mercado, pero posteriormente tuvo un relanzamiento el 14 de julio del 2023. La única diferencia entre lanzamientos es un pequeño detalle en la caja que estaremos comentando más adelante. El escultor encargado de esta figura fue Sato Yoshiaki, quien también hizo ambos Nendoroid de Aisaka Taiga y también hizo muchas de las figuras de Toho Project que sacó Sega para su línea de figuras de premio PM Figure. Como es una figura de premio no tenemos un precio de lanzamiento establecido, la figura tiene una altura de 14 centímetros. La pose de la figura nos presenta a Yamada sentada en un banco girando su cabeza con su mano derecha recargada y su brazo izquierdo extendido sosteniendo unas papas Potarico. Claramente la figura está basada en la portada del volumen 2 del manga. Algo interesante es que cuando salió esta figura el anime aún no había salido, por lo que esta fue inspirada 100% en el manga y no en el anime. Pasemos a la figura y comencemos con la cara. Me gustó mucho el producto final y me encantó que conservaran varios de los detalles que vemos en la portada, como las rayas encima de sus pestañas, las cejas o el rubor que tiene debajo de los ojos. La nariz está muy bien definida y no se pierde al momento de girar la figura, igualmente la boca también está muy bien esculpida. En cuanto a los ojos me fascinó el nivel de detalle que incluyeron, por lo que aquí no tengo ninguna queja. En general me encantó el esculpido, pero hay dos cosas que quiero recalcar. Primero es que siento que si vemos la figura desde el lado izquierdo de Yamada, desde cierto ángulo siento que se ve un poco cachetona, pero esto no pasa si la vemos desde cualquier otro ángulo. La otra cosa que quiero recalcar creo que es todavía más subjetiva que la anterior, pero creo que la oreja les quedó un poco grande. Por cierto, hablando de las orejas, me encantó que la otra también fuera esculpida, nada más que está oculta por el cabello, pero si la vemos desde cierto ángulo se puede alcanzar a ver. El cabello me gustó mucho, creo que se ve bien, tanto el esculpido como el pintado son muy buenos. Uno de los detalles que me gustaron fueron las pequeñas líneas cerca de la oreja que representan cómo el cabello está recogido. El cuello me parece bien, no está ni tan largo ni tan corto, además podemos apreciar el par de lunares que tiene Yamada en el cuello. Pasemos al torso y comencemos con la camisa, la cual me gustó mucho, ya que tiene pequeños detalles como los botones, además de que si observamos dentro del suéter podremos ver que esculpieron un pequeño doblez. Pasemos al saco, que fue la parte que más me gustó de la figura, pero comencemos por el esculpido, el cual me gustó, ya que en la espalda podemos ver algunos dobleces que van acorde con la pose de la figura. Cerca del hombro izquierdo podemos ver la parte metálica que lleva en el cuello, el cual se ve muy bien. Los bolsos del saco no son solo líneas pintadas, sino que están esculpidas. También podemos ver el gafete de la escuela con su nombre, y déjenme decirles que los kanjis son perfectamente legibles y se ven muy bien. El gafete no es algo que se puede ver en el arte 2D por el ángulo, pero sí es algo posible de ver en una figura 3D. Otro detalle que no se alcanza a ver en la portada son los dos par de botones que tiene en sus mangas, los cuales, al igual que los botones en el torso, tienen un pintado dorado que luce muy bien. Ahora bien, los botones de la manga izquierda no podían omitirlos, ya que se ven a simple vista, pero los de la manga derecha, al estar tapados por el muslo derecho, fácilmente los hubieran podido haber omitido, pero no lo hicieron, ya que si observamos con detenimiento podemos darnos cuenta que sí están esculpidos y pintados. Pasemos al brazo izquierdo, el cual se ve muy bien y tiene los dobleces correctos en el codo. La mano no me gusta mucho, no sé por qué, siento que el problema radica en el dedo meñique, ya que lo veo como si lo hubieran dejado incompleto, cortando la punta del dedo. El recipiente de papas Potarico, que en la vida real se llaman Yagariko, está muy bien esculpido y podemos alcanzar a ver las papas dentro del envase. En cuanto al pintado también me gustó bastante y podemos ver varios detalles como la etiqueta o las papas en el frente.
Obviamente si lo comparamos con la portada del manga podemos ver que dejaron varios elementos fuera, pero debemos entender que no es lo mismo un arte a una figura, sobre todo de premio, por lo que se deben de hacer concesiones. Pasemos al otro brazo, cuya manga tiene un doblez que podemos apreciar en el arte de la portada, lo cual me gustó bastante. Los dedos de la mano no tocan directamente el banco, pero la verdad no es algo que me moleste, ya que por la pose la figura da muy bien la ilusión de que la mano sí está sosteniendo el banco. En cuanto a los dedos, creo que están mejor esculpidos que los de la mano izquierda. El problema aquí es que siento que la palma es muy pequeña. Pasemos al suéter, el cual está muy bien pintado, ya que como podemos ver no hay ninguna transferencia de color entre el suéter, el saco, la camisa, la falda y las manos, y es que colinda con muchas partes. En cuanto a lo esculpido, este está muy bien. Me gustan mucho los dobleces que tiene en el estómago, que realzan más el hecho de que está sentada. Ahora pasemos a la falda, la cual está muy bien esculpida con todos esos dobladillos alrededor de la falda. También, cerca de sus caderas, podemos ver algunas líneas que simbolizan los dobleces que se forman al sentarse, y son más notorios del lado derecho de Yamada. El pintado también está muy bien y creo que el color que eligieron es el indicado. Ahora pasemos a las piernas, las cuales están muy bien esculpidas y como podemos ver la pierna izquierda está más extendida que la derecha, provocando que el pie derecho sí esté tocando el piso, pero el izquierdo quede flotando. A lo largo de las piernas podemos encontrarnos con las líneas de unión que siempre están presentes en las figuras de premio. Los calcetines están bien esculpidos y pintados y no tengo mucho que comentar aquí, pero me surgió la duda si son una sola pieza con los Uwabaki o no. Ya que mencionamos los Uwabaki, vamos a estos, y como podemos ver tienen unas líneas que van en el frente y una parte que sobresale en la parte de atrás, que están muy bien esculpidos. En cuanto al pintado, me gustó el detalle en azul, pero lo que más me gustó es que tiene escrito Yamada en ambos Uwabaki. Para terminar, pasemos a la base que se incluye, que es un banquito, el mismo que alcanzamos a ver en la portada del volumen 2. Este está muy bien esculpido y pintado, y no le veo ningún defecto, además se siente bastante resistente, por lo que no va a haber ningún problema a largo plazo. Ni la figura ni el banquito tienen alguna clavija, por lo que solamente debemos de acomodar a Yamada en el banco. La figura tiene buena estabilidad y es muy difícil que se caiga del banco. En definitiva se ve el cariño que le pusieron a esta figura, y aunque recientemente acaba de salir una nueva figura de Yamada de Sega Luminasta y próximamente se viene la Popo Parade, diría que esta figura vale mucho la pena para todos los amantes de Yamada y de Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Cuando salió por primera vez al mercado no era una figura tan cara y la llegué a ver en 800 yenes, pero cuando empezó a emitirse el anime la figura se disparó en precio, en ocasiones vendiéndose hasta en 6000 yenes. Lo bueno es que con el relanzamiento ha bajado considerablemente de precio, además de que es más fácil de obtener, por lo que si les llamó la atención la figura les recomiendo que la busquen. Pasemos a la comparativa de tamaño y aquí la tenemos al lado del Funko Pop de Leon Scott Kennedy. Para terminar tenemos la caja y en la parte de enfrente tenemos una foto de la figura, pero si observamos detenidamente podemos darnos cuenta que viene tematizada como si fuera la portada del manga. Por ejemplo, si se fijan en donde está el logo de Yaya, en la portada del manga nos podemos encontrar el número 2 y en lugar del nombre del mangaka en el recuadro amarillo en la figura pone el nombre de la serie. Aquí hay una diferencia entre el primer y segundo lanzamiento, y es que en el lanzamiento más nuevo agregaron un recuadro negro con el nombre de Yamada. De este costado nos encontramos una foto de la figura y el nombre de la serie, el personaje y la leyenda de figura de premio en inglés. En la parte de atrás tenemos las instrucciones de armado, advertencias, datos de contacto y demás textos que nos encontramos comúnmente en estas figuras. Y para terminar, del otro lado tenemos más fotos de la figura de diferentes ángulos. En definitiva diría que esta es la mejor caja que he visto de una figura de premio por todos los detalles y referencias que incluyeron. Y eso sería todo en esta ocasión, muchas gracias por ver. Si les gustó el video denle like y suscríbanse, que eso nos ayuda bastante. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal, Yurian, Chris y Luis por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video. Hasta luego.